Bien, ahora vamos a empezar entonces con la primera clase. Esta es una introducción a hermenéutica. A manera de introducción vamos a dar ciertas pautas, ciertas generalizaciones para que podamos entender un poquito más por qué es importante el estudio de la hermenéutica. Vamos a ver entonces consideraciones fundamentales. En primer lugar, vamos a ver el concepto. ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica es básicamente la ciencia y el arte de la interpretación. Eso está en el libro del texto Martínez en la página 16. Hermenéutica viene del griego exegomai y que significa explicar. Eso es lo que significa hermenéutica, es simplemente explicar. ¿Explicar qué? Explicar el texto, exponer el texto. Por eso en el campo teológico la hermenéutica nos ayuda a establecer normas y principios para la interpretación de la Biblia. Es muy importante entonces. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hay una necesidad de la hermenéutica? ¿Por qué no simplemente ir a la Biblia como algunos por ahí dicen, bueno, el Espíritu Santo me guía y me ilumina y simplemente voy a la Biblia y leo? No es así el caso, no es así. De manera que es importante y necesario hacer este proceso, el estudio de la Biblia. En primer lugar, hay una necesidad de explicar los términos. Hay una necesidad. Hay palabras o expresiones idiomáticas que que ya no existen hoy, que ya no se escucha esas palabras y en la Biblia las tenemos. Por ejemplo, denario. ¿Qué es un denario? ¿Qué son codos? Bueno, alguien va a decir codo es la parte del brazo. No, no. Son medidas que usaron en el tiempo de la Biblia. Hay expresiones que ya no se usa hoy. Por eso es importante entonces de que nosotros hagamos un estudio de esos términos. Estudio muy importante. Hay necesidad de explicar el significado de los términos, como por ejemplo muchas palabras ah, que son muy importantes en aquella cultura y ahora ya no hay esa misma importancia. Y por eso es muy importante y necesario estudiarlo. Hay necesidad de entender la cultura del autor original. Muchos años han pasado y es difícil de entender la idea, que es lo que el autor quiso decir. Hay costumbres, hay maneras de hacer ah, la misma cosa y las maneras en las cuales ah, el- los eh, las personas del tiempo donde se escribió la Biblia hicieron algo diferente que nuestras culturas. En el caso de la Biblia, las dificultades se multiplican y son un poco más complejas por el hecho de que muchos años han pasado y ya mucho se ha cambiado, entonces es muy importante de hacer este estudio eh, bíblico. Bien, hay ciertos riesgos cuando uno hace uh, hermenéutica, cuando hace estudios bíblicos. Y obviamente la razón por la que hay varias, esa es la razón por la que hay varias denominaciones o varios puntos de vista, varias posiciones teológicas, porque hay diferente interpretación de la Biblia. Y por eso uno tiene que ser lo más observador, lo más concreto, venir a la Biblia sin prejuicios. Entonces, para solucionar este problema, la Iglesia ha prohibido, la Iglesia Católica prohibió leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos querían evitar
las diferentes opiniones e interpretaciones. Así que por muchos años y siglos la iglesia interpretó de una manera y esa era la única manera en el cual este, ah, la- los miembros de la iglesia católica es la única manera por la cual ellos ah, creían en esa teología. La regla de oro, la regla de oro del intérprete. En primer lugar, hay que reconocer a la Biblia como la autoridad. La Biblia es la autoridad. Ah, no es mal consultar a otros teólogos o padres de la iglesia, reformadores o comentarios. No es malo, pero hay que tener cuidado, mucho cuidado porque muchos de ellos no consideran a la Biblia como la autoridad. Y por eso es importante que usted como estudiante tenga estas herramientas para que usted con su propio estudio pueda interpretar y pueda discernir qué comentario es bueno y qué comentario es malo. Y por esa razón, esta clase está diseñada para que usted tome en cuenta eso. Las dimensiones de la interpretación bíblica. Vamos ahora a hablar de las dimensiones de la interpretación bíblica. Lo que conseguimos, lo que deseamos en esta clase o cuando se hace hermenéutica es descubrir en lo posible lo que el autor quiso decir. Entonces el objetivo principal del intérprete es llegar a descubrir lo que el autor original pensaba y quiso comunicar. Ese es el propósito, ese es el objetivo principal. Por eso, para ello hay que hacer un estudio intenso y muy cuidadoso. El número 2, saber qué el texto nos quiere decir hoy. Entonces, queremos saber lo que el texto quiere decir hoy. ¿Cuál es el mensaje que encontramos para el mensaje para la iglesia de hoy? Vemos si es personal o universal. Pues, por ejemplo, Pablo recomienda a Timoteo en, en, en una de sus cartas. Le recomienda que él tome un poco de vino. La pregunta ¿es una recomendación personal o es universal? ¿Es un mandato personal para aquella ocasión para Timoteo o es un mandato para todas las culturas y generaciones? Hay que ver eso. Número 3, hay que ver también el contexto. Hay que contextualizar el texto, es decir, llevar el mensaje en el idioma de la gente. Y esto depende del lugar, el tipo de personas y épocas. Bien, eso es en cuanto a las dimensiones uh, de la, de la, del intérprete. Ciertas dimensiones, consideraciones que el estudiante de la Biblia debe tener. Ahora, también debemos considerar que hay ciertos principios importantes o requisitos importantes del intérprete. Ciertos requisitos como por ejemplo la objetividad, no tener influencia. Es muy importante que el estudiante de la Biblia venga al texto sin prejuicios. Muchas veces uno viene al texto con ciertos prejuicios, por ejemplo, culturales, sociales, familiares, género, fisiológico, denominacional, ya sea que viene con un trasfondo de una denominación o de una forma teológica. Cuando esto sucede, entonces quizás la interpretación va a ser mala o va a tener una influencia. Entonces hay que ser bien objetivo, hay que venir al texto en lo posible sin ningún prejuicio, aunque es un reto porque cada persona tiene su prejuicio. Racionalizar, número 2. El racionalista interpreta todo lo sobrenatural negando lo literal.
Por ejemplo, el racionalista niega la historia de Adán y Eva. Para ellos dicen que es un mito. ¿Por qué? Porque ellos tienen ciertos prejuicios. El racionalista solamente mira todo lo que el ser humano puede razonar y lo que no puede razonar, lo sobrenatural, entonces ellos niegan. El existencialista prescindirá la historia de determinados relatos y acomodará a su interpretación de acuerdo a su situación personal. Por ejemplo, el existencialista va a apoyar el divorcio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque posiblemente este intérprete, este teólogo, esta persona se ha divorciado o, por ejemplo, en su cultura la mayor parte de personas son divorciadas y entonces para evitar ciertos comentarios negativos, va a tender a, a- a ver los pasajes bíblicos o va a apoyar, por ejemplo, el divorcio. Bien, entonces vemos ahí que ciertos prejuicios van a afectar cuando venimos a la Biblia con cierta tendencia, ciertos prejuicios. Número dos, entonces en primer lugar, los requisitos del intérprete, en primer lugar, uno tiene que ser objetivo, tiene que venir a la Biblia en lo posible sin prejuicios. Número dos, hay que tener un espíritu científico, es decir, um, uh, en este caso hay dos grupos generales de intérpretes, los que piensan que no se necesita estudiar, porque aquellos dicen que son guiados por el Espíritu. El otro grupo son los que enfatizan demasiado en la investigación. Es decir, uno dice, yo no estudio y soy guiado por el Espíritu. Cuando leo la Biblia, el Espíritu Santo me guía. El otro grupo está al extremo, dice que viene a la Biblia basado, pone su énfasis en la investigación y no es guiado por el Espíritu. Lo que queremos hacer, el intérprete debe abrazar las dos. Es decir, que debe en lo posible estudiar el texto, pero también debe depender del Espíritu Santo. Entonces no estamos negando las dos realidades. Lo que sí estamos uh, enfatizando es negar una y la una o la otra, cosa que eso no trae nada de bueno, eso trae un desbalance en la hermenéutica. Número tres, hay que venir al texto con humildad. Todo intérprete deberá venir con una actitud humilde. La razón es porque en realidad este, no sabemos con exactitud si es que nuestra interpretación es la verdadera, así que no podemos imponer ciertas maneras de interpretar. Así que venimos al texto con humildad. Requisitos específicos para la interpretación correcta. Hay varios requisitos, como por ejemplo capacidad espiritual. En primer lugar, haber nacido de nuevo. Una persona que no es nacida de nuevo no puede interpretar las cosas espirituales. Número dos, ser guiado por el Espíritu Santo. La oración depende mucho. La madurez espiritual va a depender mucho en cuanto a la capacidad espiritual. Número dos, en los requisitos específicos, número dos, hay que tener un compromiso con la Biblia. Este es un compromiso muy elevado. Nuestro compromiso es con la palabra de Dios y debemos considerar la palabra de Dios como la autoridad, como la palabra escrita o dada por Dios, inspirada por Dios. Número tres, un espíritu mediador. Nuestro trabajo es de servir de puente entre el texto y el lector actual. Entre el texto y el lector actual. Por eso, ser fiel al texto es muy importante.
La gramática, la hermenéutica une esos dos mundos, el antiguo y el moderno. Es decir, que como intérprete uno es responsable en estudiar y entender lo que el autor original quiso decir en el mundo antiguo y ahora de tratar de sacar esa interpretación y exponerlo al mundo moderno. ¿Cuáles son los obstáculos del intérprete? El obstáculo más grande es el pecado. Todos estamos bajo la condenación del pecado y el pecado va a impedir en cierto grado una interpretación correcta. Bien, para cerrar esta primera sesión, voy a hablar en cuanto a la tarea. Ya expliqué en el sílabo qué es lo que es el primer ejercicio y ahora quizás voy a explicar un poquito más. Pero voy a mencionar brevemente en cuanto a lo que se refiere la hermenéutica. Hermenéutica en sí es una parte dentro de lo que entra la materia de métodos de investigación, o métodos de estudio bíblico, perdón, método de estudio bíblico. Y en método de estudio bíblico hay tres aspectos: observación, interpretación y aplicación. Nuestra materia en realidad se trata de interpretación, que es la materia de hermenéutica. Sin embargo, en esta clase, como así la descripción del curso se ha dado, vamos a tocar observación porque es muy importante para hacer una correcta interpretación. No podemos hacer una correcta interpretación sin una observación. Entonces es importante cubrir ese aspecto. Ahora, si tenemos observación y luego ya sabemos qué es lo que dice el texto, es obvio que no vamos a dejarlo así, sino que vamos a hacer una aplicación, que también eso es, no entraría necesariamente dentro de la materia de hermenéutica, pero debemos hacer una aplicación, porque la hermenéutica es uh, ahondar el texto bíblico y explicar al mundo moderno. Entonces la aplicación vendría siendo qué es lo que ahora el texto me dice a mí. Entonces estos tres elementos: observación, interpretación y aplicación. Muy importante para un estudio bíblico, muy importante para la predicación, muy importante para nuestra iglesia. Entonces esas tres áreas. Bien, dicho eso, entonces el primer ejercicio se trata de observación. El énfasis entonces que vamos a hacer en este primer ejercicio es que vamos a hacer 30 observaciones. 30 observaciones de un versículo bíblico, de un versículo bíblico de su pasaje bíblico que usted escogió. Usted va a hacer observaciones. Como dije anteriormente, no hay una mala observación. Lo que queremos hacer con este ejercicio es que usted se detenga y no vaya leyendo rápido. Se detenga a pensar un poquito. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, un adjetivo? ¿Cuál es la relación entre el adjetivo y el sustantivo dentro de esa oración o dentro de ese pasaje bíblico? ¿Qué es lo que dice Pablo si es que le toca un pasaje bíblico de Pablo? ¿Qué es lo que en Génesis? ¿Verdad? Entonces usted haga observaciones de los artículos, observaciones de cualquier clase. Este es el primer ejercicio. No hay una respuesta mala, simplemente usted va a hacer observación. El segundo trabajo, que es observaciones, usted se va a dar cuenta un poquito más de lo que tratamos de hacer en cuanto a las observaciones. Bien, eso es entonces todo en cuanto a
la primera introducción a la materia.